Hola a todos, sean bienvenidos al programa Basta Creer. Como sabes, un programa de la responsabilidad de nuestro apóstol Jorge Tadeo, que dentro de algunos minutos estará aquí para transmitir una palabra de fe, de ánimo a todos los que están de ese lado. Aquí conmigo tengo a mi gran amigo, el obispo Pablo Mushinga. Buenas noches. Buenas noches, obispo Adriano. ¿Qué tiene que decir a nuestros invitados? Este es el programa Basta Creer, un programa dirigido a 3 personas en específico. Para los creyentes, para aquellas personas que quieren ayudar a las personas que están con dificultades y para aquellas personas que en este momento tienen dificultades en un área de su vida. Entonces ya sabe, basta creer. Y las personas que tienen dificultad, ¿cómo es que hoy pueden recibir la ayuda de nuestra parte? ¿Cómo pueden hacer? Las personas que tengan dificultad, de los creyentes que quieren ayudar a alguien que está en dificultad, usted que está ahí y tiene un sueño, un proyecto de vida, tiene que llamar a estos números que están pasando en su dispositivo, un número del SOS y el número de WhatsApp. Y al final el apóstol va a orar por todos vuestros pedidos de oración. Estos contactos que están en Roda P sirven también para otra cosa muy importante, para saber quién está de ese lado. Hemos visto la participación de muchas naciones donde aún no tenemos iglesia física ni grupos familiares. Entonces, quiero pedirle el favor de mandar vuestra foto, entrar en contacto con nosotros para poder conocerles y ayudarles de la mejor manera posible, quién sabe, hasta comenzar un grupo familiar en su casa a través de usted y usted poder ser usado para ayudar a todos los que viven ahí a su lado también. Y más allá de eso, usted puede enviar su testimonio, su historia de vida, aquello que Dios hizo en su vida. Porque así puede animar a los otros que están viendo el programa, ¿no, Pablo? Sí. Entonces vamos a hacer este programa interactivo, usted que está de ese lado y nosotros aquí. Basta creer, llame a nosotros y vamos a comenzar este programa con una música que dice, ven servir a Dios. Vamos a comenzar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Achei pérola mais cara, a de maior valor. Deixei tudo quanto eu tinha por amor ao meu Senhor. Assim falou Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Vem servir a Deus, vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. La 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 la. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Vem servir a Deus, vem colaborar, ser um servo de Deus, um mordomo fiel. Vem participar na batalha final, unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus nós vamos triunfar. Unidos a Jesus vamos triunfar. Aquí estamos nosotros y vamos a triunfar. Y ahora con base a esta alegre de esta música, ven a servir a Dios. Y mañana usted puede hacer eso.
aquellos que ya son creyentes, como el obispo Pablo estaba hablando, mañana mismo tiene la misión de ayudar a Dios trayendo a alguien nuevo. Mañana es un día de encuentro con Dios. Es una reunión semanal de domingo donde damos una palabra de fe, donde oramos por los enfermos, donde ministramos el poder de Dios en la vida de las personas. Y nada más importante que la salvación. Por lo tanto, mañana quiero invitarle a poder estar presentes en una de nuestras iglesias en este encuentro con Dios, que es la reunión que tenemos los domingos. Es la reunión de encuentro con Dios, donde vamos a servir a Dios como la música decía. Entonces, para que usted pueda saber dónde existe una iglesia más cercana a usted, tenemos un pequeño spot que habla de un site que tenemos, donde están todas las direcciones de nuestras iglesias y donde entonces se encontrará la iglesia más cercana a usted. Encuentra la iglesia más cerca de usted. Entre en curiacus.com, clique en Mana World, a seguir site Igreja Maná PT, clique en Moradas Igreja Maná, elija su localidad, háganos una visita. Ahora vamos a comenzar a conocer y a ver las caras que están de ese lado, algunas de las fotos que ya fueron enviadas en el último programa. No hubo tiempo para pasar a todos, pero no queremos dejar de mostrar vuestra participación, exhortando a todos que lo hagan también, ¿no? Entonces podemos comenzar. ¿Vas a enviar ahora? Envíe sus fotos y miren, aquí está el resultado. Estamos en Tuxar en una convención de fe. Un abrazo para todos de la Iglesia Maná. Somos de la Iglesia de Entroncamiento. Y ahora aquí está Brasil. Buenas noches, Grupo Familiar 15 Arapiraca, Brasil. Un gran abrazo de Mércia y de todos aquí. Un abrazo también. Y después tenemos uvas. Hola, obispos. Aquí les envío uvas. Saludos. Obispo Miguel y Rafael. Como yo dije hace poco, las personas enviaron ayer en el último programa y no hubo oportunidad de pasar. Obispo Miguel y Rafael. Era de Dulce, de Portugal. Y ahora, Víctor Rangel, iglesia de Pontal. Una iglesia muy bonita. ¿Ya estuviste ahí? Sí. Yo nunca estuve. Cualquier día vienes conmigo y vas a conocer a esta gente maravillosa de Brasil. Y es una reunión de luchar hasta vencer. Y después tenemos, que siempre está participando, Susana de Vila Nova de Mil Fontes. Buenas noches, apóstol, obispo Cristel y a todos los obispos. Sigue aquí una foto de este lugar. Alentejo. El tal Alentejo que hablaba la otra vez. Aquí está Gabriel. Voy a contar un testimonio. Él era un amigo mío. Ese es el testimonio. Es tu amigo. ¿Quieres oír o no? Estaba desaparecido durante 20 años. 20 años. Yo no lo veía. Y después, él me vio en el programa Basta Creer. Pidió a las personas, a la producción, que digan, yo soy Gabriel, amigo. Él no me conoce como obispo. Y la producción no le dio el número. Entonces tuve que ir allá, pidió el número. Me encontré con mi amigo, Gabriel. Para mí él es Gil. Y hoy está salvo, está sirviendo a Dios después de 20 años. Él dice así, buenas noches, apóstol y obispa. Y a todos. Maravilloso programa. Gil, ya sabes, siempre bombeando Jesús en el corazón. Dios está contigo. ¿Es un testimonio o no? Un gran abrazo. ¿Es un testimonio? Sí.
Volvió un hijo pródigo. Exactamente. Continuando, Vera Acevedo. ¿De dónde es? Jersey. No, aún no estuve aquí. Buenas noches a todos. Enviamos un abrazo de Jersey. Anunciamos un nuevo grupo familiar. ¿Es Jersey o Jersey? Es como tú quieras. Porque estamos, si es sentado o asentado. Al final es sentado. Yo vi al Señor sentado. Es que una vez vine al programa y yo canté asentado. Y los portugueses mirando para mí, quizás dijeron, ay, este tipo. En fin, continuando, felicidades al grupo familiar de Jersey. Continuamos en Inglaterra. Aquí está. Buenas noches, familia. Este es el grupo familiar 04. Es un problema de lenguas. María Góis. Felicidades. Es muy importante el grupo familiar. Hablando del grupo familiar, nosotros en Brasil tenemos un grupo familiar dentro del propio país. Es pequeño el país, más de 1000 kilómetros, y es hecho online. Una persona que comenzó a asistir a los programas, este programa online, entró en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp de la TV Maná Brasil, donde este programa también está siendo emitido en este momento. Y desde entonces hemos estado haciendo este grupo familiar. Y saben, muchas veces este grupo familiar tiene que ser hecho por celular. Porque las condiciones no son las ideales, pero está firme. Y por celular conseguimos acompañar a las personas desde la distancia. Porque una persona entró en contacto. Estamos conquistando vecinos, personas, amigos en aquella región donde aún no tenemos una iglesia establecida, pero tenemos una persona que dio su casa para un grupo familiar y a través de ella personas están siendo alcanzadas. Por tanto, grupo familiar es muy importante porque en verdad es una pequeña iglesia donde todo puede comenzar a cambiar en una villa, en una ciudad, en un barrio. Como decimos, es un punto de luz y esa luz va creciendo a medida que más y más personas son salvas y va a acabar por influenciar a todas las personas a su alrededor. Entonces, felicidades por su grupo familiar. Ahora continuamos aquí en Brasil. Y las felicidades van para la misionera Tawane, que estuvo aquí en Portugal y regresó a Brasil. Estuvo en Portugal, en la iglesia de Amadora, ¿ok? Es importante decir esto. Portugal es grande. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Buenas noches. Aquí habla Adelaide desde Cuba. Siempre firme, conectada a la vida. Y por detrás tiene una vida. Asistir a la iglesia online, la mejor elección que hice en este año 2020. He sido bendecida y después manda un saludo. Gracias a todos por este gran proyecto que es el Basta Creer Iglesia Online. Y al final vamos a pasar una última foto, que es buenas noches a todos. Visita del apóstol en Brasil. Brasil conectados a Basta Creer. Y esto es muy importante. Un gran abrazo para todo Brasil, para todos los que están asistiendo. Y hemos oído de personas que han tenido su vida transformada. Ya vimos hasta hoy personas que dieron ese testimonio. Y tenemos aquí ahora de nuestro apóstol el testimonio de personas que nos enviaron su historia personal para poder compartir con todos ustedes que están ahí de ese lado. Y el primer testimonio que tengo aquí es de María Faé, de Albayacer, de Portugal. Y ella dice así: quiero testificar lo que Jesús hizo. El cartón del banco de la caja económica de mi hermana de Brasil fue clonado y robaron 2.500 euros. Y el gerente no quería devolver el dinero. Pidió oración en el programa. Ella pidió oración para este programa. El banco llamó a la hermana y devolvió todo el dinero. Toda honra y gloria sea dada al Señor. Estoy feliz porque Dios responde a su pueblo. Muchas gracias. Entonces vemos aquí la importancia de fe. Esta hermana, delante de una situación aparentemente imposible, porque delante de la palabra del gerente del banco,
Parecía que estaba tomada la decisión final, que era no devolver el dinero, pero ella creyó y para Dios nada era imposible. A través del programa Basta Creer, ella envió su pedido de oración al apóstol, que es un siervo de Dios, y él oró. Y aquello que era humanamente imposible se tornó posible, porque Dios cambió aquello que podría ser una ley y una norma e hizo con que todo eso deje de hacer alguna diferencia. Y la verdad es que ella recibió el dinero que era debido. Espectacular, ¿no? Basta creer. Sin palabras. 2.500 euros y el banco devolvió. Me estoy acordando de Malaquías 3:10, que el ladrón, cuando damos los diezmos, Dios ata al ladrón. Y me estoy acordando que cuando nosotros oramos, Dios oye nuestras oraciones. Lucas 1:37 dice que nada es imposible para Dios. Fue lo que sucedió con esta hermana. Exactamente. Después tenemos este testimonio. Pablo, puedes contar. Manuela, testimonio de salud. Manuela de Portugal dice así: buenas noches, paz, amor y prosperidad. En julio, yo pedí una oración por mi hermano que se había caído del camión y se quedó sin movimiento en los miembros superiores, gracias a Dios. Y él ya está recuperado y ya comenzó a trabajar. Gloria a nuestro maravilloso Dios. Un saludo. Otro milagro. ¿Y qué tienes que decir? Es de aquellas cosas que cuando nosotros estamos conectados con Dios en este programa Basta Creer, cuando estamos conectados con Dios, nada es imposible para Dios. La oración de un justo dice que puede muchos en sus defectos. Entonces ya sabe, basta creer. Nosotros vamos a reportar y así vamos a estar a animar a las personas que están del otro lado escuchándonos, que quizás están pasando por la misma situación. Exactamente. Entonces no deje de enviar su pedido de oración para este programa. Estos casos pueden ser el suyo también hoy. Dios es su amigo y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere y Dios puede. Apenas tiene que creer. Tenemos un testimonio de María Juan, que es de Portugal, y ella dice así: yo pasaba por dificultades financieras y a determinada altura ya no tenía dinero suficiente para llegar al mes. Decidí sembrar todo lo que tenía. Enseguida, la jefe le llamó preguntando el motivo de ella no haber recibido el dinero que era debido. Y ella cuenta que no se acordaba de ese dinero y que desde entonces ha sido bendecida de forma extraordinaria. Incluso en medio de este tiempo recibió una herencia que le era debida y una quinta con 2 casas. O sea, ella en medio de la aflicción hizo una ley que es sembrar en tiempo de hambre. Me hace acordar la historia de Jesús, que estaba en la iglesia, que estaba una viuda y dio todo lo que tenía. En medio de la aflicción, esta señora hizo lo mismo. Ella podría haber pedido dinero, pero ella decidió usar aquello que aprende en la iglesia, que es sembrar para cosechar. Y sembró todo lo que tenía. Y de repente, la jefa le pregunta: ¿por qué no viniste a buscar el dinero que estaba aquí para ti? Y ella dijo: pero yo no sabía de ningún dinero. No sabía que tenía dinero para recibir. Y ella no solo recibió ese dinero, que no estaba contando con recibir, y hasta recibió una herencia con una quinta y 2 casas más. Entonces, para quien no tenía nada, recibió dinero, una quinta con 2 casas. Yo creo que esto es un milagro. El apóstol siempre está hablando que fe es una fuerza. Y cuando nosotros accionamos nuestra fe, va a buscar las cosas que ya existen. En verdad, esta casa, esta quinta ya existía. La Biblia dice que Dios ya nos bendijo con todas las bendiciones que están en los lugares celestiales. Los lugares celestiales es como si fuese un almacén donde Dios tiene todo para usted, donde Dios tiene milagros, tiene cosas que usted ni imagina y ni pasa por la cabeza. Dios compara que este planeta es como una sala, un patio, un balcón de Dios. Dios tiene millares de bendiciones para nosotros y fue así que sucedió con esta hermana. Ella accionó la fe. ¿Y qué sucedió? Dios le dio aquello que ya existía para ella, que eran las 2 casas. Dios ya tiene cosas para nosotros. Eso lo colocan en práctica
esta fe, porque todo es posible para aquel que cree. ¿Tenemos un testimonio más? Sí, de salvación. Yo voy a leer y dice así. Vio el poder de Dios actuar en su vida. Decidió dar la casa para un grupo familiar. Y después de eso, pidió a Dios que lleve personas hasta aquel grupo familiar. Y Dios ha llevado muchas personas para salvarse en ese grupo familiar. Una de ellas es una amiga que había sido diagnosticada con cáncer. La amiga se llama María Joan y la encaminó para asistir al programa Basta Creer. Y después de eso la persona fue sana porque basta creer. Aquí vemos otro testimonio. Dios tiene un almacén con milagros para todos nosotros. Y esta hermana hizo aquello que era preciso. El obispo Adriano habló hace poco tiempo. El grupo familiar es un punto de luz para ser un lugar donde gana raíces. Van a determinar los frutos de su vida. También es el lugar donde las personas tienen encuentro con Dios. Es allá donde las personas oyen la palabra de Dios. Fue lo que sucedió con esta hermana y es allá donde ella escuchó hablar de este programa Basta Creer. Tenía un cáncer y fue salva. Entonces, basta creer. Y esto sucede porque hay personas que oran. Y el apóstol ora aquí en este programa por usted. Pero nosotros también estamos en este momento creando un proyecto que dará inicio a partir del día 19, que es el proyecto de reloj mundial de oración. Y este reloj mundial de oración es un acto espiritual que reúne personas en toda parte del mundo en oración por diversos temas. Es un reloj que vamos a comenzar de aquí a 2 semanas, pero en esta fase estamos en la fase pre-reloj, o sea, es en la fase donde vamos a prepararnos haciendo 2 cosas, inscribirnos y estudiar. Inscribirnos y estudiar. Inscribirnos para saber cuántas personas están. Jesús una vez dijo en Lucas que no hay ningún ejército que salga a la batalla. Es importante escribir. Segundo, estudiar, porque conocimiento es poder. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nosotros sabemos cómo debemos defendernos. Por eso en este reloj de oración vamos a estudiar la palabra de Dios para tener conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a estudiar este libro, Guerra Espiritual, pero antes prefería que veamos el spot. Reloj mundial de oración. Hay 4 fuerzas en el universo: Jesús, iglesia, el mundo y el diablo. Una iglesia con Jesús vence al mundo y al diablo. Juntos somos más fuertes. Participen en el reloj mundial de oración. Las inscripciones serán del 1 a 18 de octubre a través del site bastacreer.com. Prepárese estudiando el libro Guerra Espiritual. Primer paso. Haga su inscripción en el site bastacreer.com. Segundo paso. De lunes a viernes, ore en casa utilizando el libro Reloj de Oración. Tercer paso. Los sábados vamos a orar juntos en la iglesia local usando el libro Reloj de Oración. Vea el horario con su pastor. Y de 19 a 31 de octubre estaremos juntos en el reloj de oración. Más informaciones e instrucciones en el site www.bastacreer.com. Es eso. Es un spot que me gustó, pero solo para reforzar. En este momento estamos en la primera etapa del reloj. Estamos inscribiéndonos. Inscríbase, hable con su pastor. Inscríbase en el site. No importa la localidad. Estoy viendo una hermana que está en Cuba. Ella puede inscribirse en el site. Tenemos personas en Irak. Inscríbase en el site. Tenemos hermanos también en China. Puede escribir también en el site. Y usted que tiene una iglesia local puede inscribirse en el site.
pero también consulte con su pastor local para informarle los horarios que vamos a hacer el reloj de oración los sábados. Y en este spot también oímos hablar sobre preparación, estudiar. Y yo he oído muchas veces al apóstol hablar que el pueblo no precisa tanto de oración, sino de conocimiento. Conocimiento es poder. Cuanto más tú sepas de la palabra de Dios, cuanto más absorbas la palabra de Dios, vas a estar consciente de aquello que es hacer oración de oración. Y nosotros te estamos hablando que en este reloj de oración, con el título 4 fuerzas, en el universo existen 4 fuerzas para tú estudiar, porque cuando fueres a orar, a interceder, de 19 a 31, tú vas a ver qué estás orando, por qué estás orando, cómo orar. Y muchas de las veces no es la cantidad de oración, es la calidad de oración. ¿Por qué? Porque conoce, porque sabe, porque está consciente de aquello que está haciendo. Y en este libro 4 fuerzas, el libro Guerra Espiritual, explica que en el universo existen 4 fuerzas y nosotros vamos a usar la fuerza de la iglesia. Ayer me gustó la comparación a la analogía que el apóstol hizo. Así como Jesús está para el diablo, la iglesia está para el mundo. Wow. Yo quedé impactado. Mi hermano, Jesús colocó al diablo debajo de sus pies. Ahora acaba la iglesia, donde Jesús puso su poder, colocar al mundo debajo de sus pies. Muy fuerte. Solo usted saber estas cosas, estas informaciones, usted va a orar consciente y con conciencia. Va a salir impactando. Y en este libro, cuando el apóstol habla de las 4 fuerzas, se explica muchas cosas altamente profundas, altamente espirituales, que cuando la iglesia entiende, va a colocar a el enemigo de Dios, que es el mundo, debajo de sus pies. El mundo son los bancos, las empresas, las multinacionales. El mundo son las universidades. El mundo son las empresas de celular. El mundo son los bancos, las bandas de rock. Todo eso son el mundo. Y cuando intercedemos, colocamos todo eso a los pies de la iglesia. Cuando la iglesia ora, los bancos, las bandas de rock. Por eso es bueno del 1 a 18 leer y leer y leer. Constantemente, constante. Tienes que meditar, tienes que leer. Hay mucha gente que dice así. Y el apóstol habla de que nosotros oramos y nada sucede. ¿Sabe por qué no sucede nada? Porque no tenemos conciencia de aquello que estamos haciendo. Por eso, en esta semana del 1 a 19, toda la iglesia lea este capítulo. Y no tengo nada más para decir. Quiero decir que el hecho de ser todos en todo el mundo es muy importante. 10,000. Por lo tanto, júntese donde usted esté. Porque hemos visto el poder de la unión. Porque todos creen, todos están en la expectativa. Siempre que el apóstol ora, milagros van a suceder y esa unión no para de producir frutos. Y este reloj mundial de oración, usted, yo, todos nosotros vamos a estar de acuerdo y no hay límites para aquello que Dios va a hacer. ¿Puedo dar un amén? Amén. Entonces, vamos a quedarnos con un tema musical y después vamos a tener al apóstol y a su esposa, la obispa Kristen. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta
queres ver brilhar a estrela da manhã. Se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Maravilha, basta crer. É Basta crer. que o Aqui Paulo é todo dinâmico. Pablo es todo dinámico, él ya nació así. E quando morrer, Y cuando muera, va a continuar así. Cristo, Kristen, ¿qué quieres decir? Quiero decir que nosotros tenemos el WhatsApp, tenemos el SOS, te puede hacer su pedido de oración, puede mandar su foto y también su testimonio. Sí, señora. eu hoje quero Hoy quiero hablar sobre sobre finanzas porque estamos em porque estamos viviendo, como todos sabemos, tempos tiempos bastante difíciles. só vão ser só vamos Solo vamos a conseguir vencer con fe. temos ouvido Hemos oído muchos testimonios. o mais bonito ainda há pouco Hace poco estaba aquí oyendo estos testimonios. Es fantástico. e parabéns Y felicidades a quien tiene fe porque funciona. está em direto Para usted que está en directo con nosotros, nos está viendo y oyendo por primera vez pelas primeiras o por primeras veces, se esteja assim pouco usted que esté así un poco asustado, ¿será que es verdad? é verdade Es verdad. há dois mundos Hay dos mundos, vamos a decir así. quando eu me converti Cuando yo me convertí, era ingeniero civil, em pontes e estruturas especiais especializado en puentes y estructuras especiales. Cuando me convertí, comecei a ver comencé a ver al final, hay dos mundos. mundo Un mundo de Dios y el mundo que a gente normalmente que normalmente conocemos, ninguém nos porque nadie nos habla del otro. Poca gente habla. e Y el mundo de Dios funciona siempre. maravilhoso. Então, hoje Entonces hoy eu vou ensinar yo voy a enseñar não só cómo usted estabelecer o seu puede establecer su patrón de vida mas também como pode parar y también cómo puede parar problemas financieros. Hemos oído un testimonio, roubaram 2.000 robaron 2.500 euros, a pessoa pero la persona reclamó su derecho. pessoa que pratica a palavra Debe ser una persona que practica la palabra de Dios y venció. dinheiro é uma El dinero ação. es un medio de transición Anda y mucha gente anda atrás del dinero en vez de andar atrás de Dios. Dinero es solo una cosa. No deberíamos andar atrás del dinero, sino atrás de Dios que suple nuestras necesidades y que no precisa de dinero para darle las cosas. Deus deu, Dios dio una casa a esa señora o dos casas, una quinta. quer dizer, não pôs. No puso dinero para ella comprar la quinta, entonces Dios hace como Él entiende. Será que você
¿Será que usted está en directo con nosotros y tiene un problema financiero? ¿Será que usted no consigue pagar las cuentas? ¿Será que usted es un empresario Está muito mal por causa ni que está muy mal por causa del COVID-19? Este mensaje es para usted. Entonces, oiga, como é que ¿cómo es que usted vai. va a vencer el mundo en el área financiera? Comece por lembrar, Comienzo por recordar que em tempos de en tiempos de crisis nem tudo é mau. no todo es malo. Antes, pelo contrário, Por lo contrario, cuando alguien está con Dios, vive con Dios, anda con Dios, pone a Él en primer lugar, suceden cosas fantásticas se chama transição de riqueza. que se llama transferencia de riquezas. Riquezas salen de un lado, del lado de los malos, de los injustos, corruptos, de los que irritan a Dios. Y Dios comienza a transferir esas riquezas para aquellos que aman a Dios, que ayudan a Dios A ganhar mais. a ganar más personas para Jesús, etcétera, etcétera. E há caso Y hay un caso en la Biblia fantástico que tiene que ver con los días de hoy, que es el caso de Isaac. esta história vem Esta historia está en Génesis 26. Voy a pedir a Cristo para leer la historia y después hacer un comentario. Entonces, en Génesis 26 dice lo siguiente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Había hambre, todos estaban saliendo de donde él estaba. E Isaac también fue, como todos también querían salir, él también iba a salir. Pero le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Él estaba a camino como todos para una tierra mejor, pero Jehová se apareció y le dijo, quédate aquí porque yo estaré contigo. Entonces nosotros vemos que Isaac oyó a Dios, oyó la voz de Dios y obedeció. Él no venía con disculpas, él no dijo, esto es complicado, no va a funcionar, yo quiero ver una señal. No, él hizo esto. Vemos que Isaac habitó ahí. Y después en el versículo 12 dice así, y sembró Isaac, estoy sentado, ya estaba cansado, yo también estoy sentada. Y sembró Isaac, assim, não posso ficar acima de mim, que eu é que mando. no puedes quedar arriba de mí porque yo mando. ¿Quieres que baje? No, no. O si no, es gracioso. Y sembró Isaac en aquella tierra. No entendí. Estaba distraído. Estabas de pie, ahora sentado. Entonces Isaac estaba en la tierra, había hambre, no estaba lloviendo, todos estaban huyendo. Y él también se iba. Iba para Egipto. Pero Dios le apareció y le habló. ¿Y qué le dijo? Le dijo, Isaac, quédate aquí porque yo estaré contigo. Y él creyó, oyó, obedeció e hizo. ¿Qué hizo? Hizo lo que Dios dijo. Él se quedó allá y sembró. Então, mas antes Pero antes no funcionaba. No. ¿Y ahora? Y ahora funcionaba porque Dios había dado una promesa. Dios le dijo, quédate aquí que yo estaré contigo. Con Dios todo es diferente. Exactamente. não, por isso tu devias louvar. Por eso deberías alabar a Dios porque te dio un marido. Y tú también tienes que alabar a Dios, ¿no? Agora, Entonces ahora hablo yo. Esta historia es muy importante. ¿Cuál es la cámara? Es esta. Porque o tempo em que el tiempo en que Isaac vivía era una crisis grande, había hambre. o gado não se multiplica, El ganado no se multiplicaba, las semillas no funcionaban. Entonces las personas salían de ahí para otros lugares. E Isaac era era um servo. un siervo de Dios. Por isso Deus Y Dios le apareció y le dijo, tú no precisas irte porque yo estaré contigo. O sea, Dios decidió, dijo a él, yo estaré contigo, pero a los otros no le dijo nada. ¿Por qué? Porque es evidente, Dios nos va a ayudar a quien no quiere saber de Dios pior até o hasta aquellos que se burlan de Dios y que dicen muchas cosas menos dignas acerca de Dios. Entonces, disse eu vou ser contigo. Então, o Isaac
Isaac corrió el riesgo de gastar semillas numa en una tierra nessa data não que no producía nada. todavia Y sin embargo, Deus porque Dios promete y funciona, sucedeu lo que sucedió fue que él tuvo una cosecha. ¿Cuál es el versículo? Versículo 12. claro, primeiro semeou. Então, Él sembró. semeou Isaac naquela Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. naquele Aquel año, 100 100 por 1. isto é uma coisa Esto es algo extraordinario. ¿Está viendo? Es algo extraordinario. O sea, 100 medidas quer dizer 100 por 1, ou seja, 100 por 1. Una persona pone una semilla y cada semilla va a generar 100 sementes. 100 semillas. Será 100 sementes. É uma colheita fantástica. Es una cosecha fantástica. Para mais, num Y aún más en un tiempo de crisis onde as donde las semillas no funcionaban. mas porque Deus Pero porque Dios estaba con él, não só funciona no solo funcionó, sino que dio buena medida, apretada, remecida y rebosando. Yo tengo un libro que habla secretos de finanzas y dice semillas que dan a 30, 60 y 100 por 1. Y en este libro yo enseño muchas cosas. Este libro está disponible en nuestras iglesias en formato de papel o en formato digital. portanto Por lo tanto, há leis hay leyes que somadas que sumadas, cuando usted sabe más cosas e as faz y las hace, vão dar muito mais resultados. van a dar más resultados. Es eso que enseño en este libro. Este Entonces, este caso es fantástico sentido de que en el sentido de que había una gran crisis y hoy también hay una gran crisis. como é que Pero ¿cómo es que hay tantas personas, literalmente millares y millares de personas de nuestra iglesia, tem que tienen testimonio como este? é porque Es porque ellas oyen la palabra de Dios y deciden hacer. ao fazer Y al hacer, Deus Dios faz, hace lo que Él promete, certo? ¿verdad? Multiplica la semilla. No Porque todo en el reino de Dios funciona como un agricultor. finanças Finanzas son semillas. Todo o céu en los cielos y en la tierra funciona funciona con base a semillas. No importa cuántas veces usted oiga esta regla, às vezes eu cuántas veces yo enseñe, quanto mais ouvir, cuanto más oigo, más fe tiene. porque fé Porque fe es una fuerza que vai que va a buscar lo que ya existe. porque diz Porque dice en Efesios, bendito el Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual ya nos bendijo com toda con todas las bendiciones. Cuando Jesús vino a la tierra, para Él vino para derrotar al diablo, no seu próprio terreno, que derrotó en su propio terreno, veio para cravar os nossos vino para clavar nuestros Deus não pecados. Si Dios no perdona, Él no responde. veio para nos Y vino para comprar salud, éxito, finanzas, todo lo que precisamos. e portanto está Por lo tanto, ya está pagado por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y fe es una fuerza que va a buscar lo que ya existe. Cuando se trata de finanzas, yo tengo que hacer lo que Dios dice y después hablar lo mismo que Dios habla. complemento Últimamente he enseñado un secreto que también yo tengo que usar, adjacente que diz que dice que hay poder en mis palabras. Entonces, yo no voy a hablar negativo, ervas daninhas hierbas dañinas, que es una crisis, que estamos en crisis. Antes, voy a decir, Dios es mi fuente y Él suple todas mis necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria, porque yo honro a Dios con mis diezmos. Él abre la ventana de los cielos sobre mí, derrama bendiciones a minha abastança e repreendo o diabo sobreabundante y reprende al diablo para que él no pueda robar. Yo estoy recitando versículos bíblicos. eu já faço Yo ya hago esto hace tantos años. porque ¿Por qué? quanto mais Cuanto más leyes yo use, mais sucesso más éxito voy a tener. caso que Este caso que oímos fue lo que sucedió. La señora estaba siendo robada, euros 2.500 euros, ela reclamou y ella reclamó o que a Bíblia diz dela e olha o resultado y imenso. tuvo resultados inmensos.
Entonces, aquí es lo mismo. Quando nós estamos, Cuando nosotros é estamos, verdade. es verdad. Este Isaac Isaac só foi no solo fue bendecido esta vez, no fue solo una bendición, no fue solo este año. Dice aquí, se engrandeció hasta que se volvió muy grande. Tenía posiciones y mucha gente de servicio, de manera que los filisteos lo envidiaban. é o destino Este es el destino de cada persona faz esta que toma esta decisión não olhar de no mirar para los problemas, não atentar no mirar para a crise para la crisis que está allá afuera. Claro que es verdadera e muito sério. y muy seria, Tenta antes pero nosotros miramos para Dios, para las promesas de Dios, quão grande para cuán grande Dios es, cuán verdadero Él es. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, nós vamos entonces nosotros vamos a ser bendecidos, constante. no solo una vez, sino constantemente, constante. Y Él estará con nosotros. Vou andando com Yo voy andando con Él todos los días, entonces Él estará conmigo. Então, aqui está Aquí está uma coisa muito algo muy importante. hoje vamos tornar Hoy vamos a volver a hablar de dízimo, de diezmos, porque o dízimo porque diezmos é o poder es el poder de Dios para establecer su patrón de vida. e dízimo Y diezmos é dar a Deus. es dar a Dios el 10% de aquello que recibimos. Me voy a poner de pie, que ya estoy harto de estar sentado. Permiso. Então, o que é Entonces, ¿qué es diezmos? dízimo? Diezmos Num ato legal, um ato no es un acto religioso. Ah, yo soy diezmista, ok. muito mais do que Es mucho más que eso. Es un acto de fe. Es un acto de honra. Porque en verdad las personas se olvidan de algo. Nada es suyo. a prova que La prueba de que nada es suyo es que usted nació sin nada, depois diz que agora tem isto, aquilo, aquilo outro, mas quando morrer, pero cuando usted muera, usted no lleva absolutamente nada. portanto, não é Por lo tanto, no es suyo. tudo de Deus. Es todo de Dios. Você respira. El aire que usted respira, el agua, la comida, todo es de Dios. Deus determina Y lo que Dios determina es que lo honremos con el 10%. Y Él promete que abre las ventanas de los cielos e faz com que y hace con que seamos bendecidos. e faz também Y hace también con que los ángeles nos protejan. o caso que eu vi. Fue el caso que vimos hoy. Portanto, Por lo tanto, diezmos acima de tudo es el poder de Dios que nos dá que nos da protección, e estabelece establece la base nossas en nuestras finanzas y é ao modo de es un modo de honrar a Dios. agora vamos Ahora vamos a ver Malaquías, no, Proverbios, Proverbios 3. 3, Sim. Já está? ¿Ya está? diz lá então. Então, Dice Provérbios, Proverbios 3:5. confia no Senhor Fíate de Jehová de todo tu corazón e não te y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. não sejas No seas sabio a tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. isto será remédio Esto será remedio para tu ombligo. Entonces, dice así, Proverbios 3:5. No Senhor todo o teu coração. Confía en Jehová de todo tu corazón. Hay mucha gente que confía en el gobierno, ahora ya no. Confiou nos bancos, Mucha gente que confía en los bancos. até gente Hay otra que confía en la reforma. uma miséria. Hay mucha gente que Será em confía en tantas cosas. desastre em desastre. O segredo El secreto está en confiar en el Señor de todo el corazón. confiar em Confiar en Dios querer em no es querer entender las cosas de Dios. aceitar. Como é que você ¿Cómo usted quiere entender un ser criou você, que le creó criou todas as coisas, y que hizo todas las cosas, que tem quinto, que tiene una quinta, una sala este cosmos que que nunca más termina, y usted quiere entender? está a ver? Você nem Usted no entiende cómo es que su móvil funciona. Usted solo quiere que funcione. Usted no está preocupado. Ah, ¿será depois vão daqui dizer para onde, que las ondas van para aquí? você não quer, Usted no quiere saber eso, vai querer, nem vai saber, ni va a saberlo. vai querer complicar Entonces, ¿por qué quiere complicar y quiere saber cómo Dios hace? você. No, usted tiene que creer. Isso se chama Eso se llama sabedoria. sabiduría. É uma pessoa Es una persona sabia.
La persona cree en Dios y confía en Dios de todo corazón. Y después dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te agarres a aquello que tú sabes. Hay mucha gente de todas las clases sociales, hasta personas que tienen cursos universitarios, que sinceramente yo creo que es increíble como alguien de ese calibre, yo no creo en eso porque no veo. Nunca vi, nunca estudié, nunca nadie me habló. En el fondo del mar hay criaturas que usted nunca vio, está viendo, que soportan toneladas de presión y que respiran no oxígeno, sino carbono. ¿Y usted qué quiere entender? No da para entender. Porque usted nunca vio, no existe. Qué disparate. Para más una persona que va para una escuela, universidad, y es malo decir que no es creyente, que no cree en Dios, es feo. Es una señal de falta de inteligencia. ¿Cómo es que en un mundo de esto una persona dice que no hay un creador que hace con que las cosas funcionen? Es algo. Entonces, esta palabra es muy importante. No te apoyes en tu propia prudencia. No te agarres a lo que tú sabes. Lo que tú sabes es muy pequeño. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchos de nosotros, yo también, a lo largo de la vida, hace cosas. Me hace acordar cuando mi mujer tuvo que ir, no me acuerdo a dónde, y dijo así, me gusta mucho el fideo, espagueti. Entonces, no sé qué hizo. Puso el agua, puso todo. Agua con todo. Era solo calentar. Yo hice todo. Deja el agua hervir, después ponga el agua. Pero aquello parecía una papa. Estaban todos pegados. Así es la vida de mucha gente que está en directo hoy. Puede tener una vida, todo una confusión. Por eso la Biblia dice, Dios va a enderezar todo eso. Dios va a dar una vida maravillosa. No seas sabios a tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. Y después dice en el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes, y serán llenos tus lagares abundantemente y transbordarán de mostos tus lagares. Diezmos también es descrito como primicias. Es lo mismo. Antes se decía primicias, diezmos. Bien. Entonces, ¿por qué se llama primicias? Porque antes no había dinero. Y las personas cambiaban bienes entre ellos a través de cereales, maíz, ganado, a través de vino. Entonces, ¿qué dijo Dios aquí? Cuando el agricultor cosechaba el trigo o así, el primer fruto era que debería ser entregado al profeta, al hombre de Dios, a la casa de Dios. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Para decir, oh Dios, yo sé que todo es tuyo. Yo nací de la nada, voy a morir sin nada, todo es tuyo. Te estoy agradeciendo porque tú me das vida. Suples mis necesidades, etc. Y esto viene desde el inicio, ¿está viendo? Desde el inicio que Dios decretó esto. Y primicias son los primeros frutos. Quiere decir que hoy, ¿cómo podemos pensar en los días de hoy? Una persona tiene un negocio, recibe un dinero de negocio, o tiene un sueldo, o tiene cualquier tipo de rendimiento. Antes de gastar ese dinero, sea de cual forma, diezmos es poner a Dios en primer lugar. O sea, antes de honrar la renta de la casa,
al señorío a quien tiene que pagar la casa, honrar el contrato del agua, de la luz, do telefone e daí y etcétera. Usted honra a Dios en primer lugar. ¿Está viendo? então Y ahí sí, então você usted está haciendo la ley de los diezmos. Por eso va a suceder que serán llenos tus graneros abundantemente. Transbordarán de mosto tus lagares. Ahora, es importante explicar qué sería lo contrario. para vezes A veces, para eu entender para entender coisa é qué es algo ou como é que o cómo debemos hacer, é também bom es bueno mostrar o que é que não é lo que no es o cómo no se hace. Y quando chega a cuando llega a Malaquías, está muito bem está muy bien explicado. vamos então Vamos ahora a Malaquías. Malaquías. e então Entonces habla quién era Malaquías y por qué él fue llamado. Entonces Malaquías era un profeta y el pueblo estaba pasando por muchos problemas, dificultades, estaban debajo de maldiciones, pero ellos eran creyentes. Eran creyentes, pero estaban debajo de maldiciones. Entonces clamaban a Dios. Es como hoy mucha gente que dice yo soy creyente y hasta dice soy católico, nadie me cambia, no sé qué más. dizer que na mim ninguém vira, você já está Usted tá mesmo está muy mal. Infelizmente, las noticias son horribles. hoje eu ouvi dizer Hoy oí decir acho que é assim que Caritas, no sé, creo que sea así que se llama, possibilidade de ajudar tiene para ayudar no sé cuántas personas só y solo ella ya están pidiendo más de 50,000. o governo já diz que há no mínimo 500 a 700 mil pessoas, quase 1 milhão. Isto é o número que o governo diz. Y esto es lo que el gobierno dice y yo creo que van para 2 millones. Hay personas que están pasando hambre. E muitos deles, Y a muchos de ellos si vamos a preguntar, pero usted no es creyente, va a decir que sí. então eu se fosse assim, pô, Entonces yo preguntaba, ¿cómo yo siendo creyente, cómo que creo en Dios y hago cosas que los católicos dicen y estoy pasando mal? eu acho que era uma Yo creo que era una pregunta lógica, é a mesma porque es lo mismo que pasó en los días de Malaquías. aquele povo Aquel pueblo estava sem estaba sin entender que eles sendo, porque siendo creyentes y haciendo ciertos rituales, né? Nada nada funcionaba. Estaban pobres, eran esclavos, mesmo, muito era muy malo. No estaban bendecidos, estaban debajo de maldición. pobreza mesmo. É como hoje. Pobreza es como hoy. A veces leemos la Biblia como quien está bebiendo un café. No, esto es algo muy serio. É igual aos Es como en los días de Malaquías. Hoy estamos viviendo días como en los de Malaquías. então o que é que Entonces, o povo el pueblo comenzó a orar, comenzó a pedir ayuda y Dios então chamou Malaquias llamó a Malaquías y dio el recado. ¿Cuál era el recado que Dios dio al pueblo? Então, Él dijo al pueblo o povo, na verdade, que el pueblo estaba robando a Dios, estava, tinha virado as costas a Deus. estaba de espaldas para Dios. vamos a ver aqui, Vamos a ir aquí a Pablo. vem para aqui, Ven para aquí. vem para o pé da divisão com quer dizer aqui, Aquí. Dá-lhe uma vergonha, de repente. ¿Estás con vergüenza? Mucho, apóstol. vai, micro, Un micrófono. Tengo aquí. Ok. espero que eu também estou de pé. De pie. Então, diz lá, o que é que tu tens a dizer Entonces, ¿qué tienes que decir em relação ao povo? en relación al pueblo? Eras, Tú eras angolano. agora és Ahora eres gloriano. Exacto. se tu Entonces, si yo estás en Angola o estás aquí hablando para los angolanos são a verdade que están em crise, né? en crisis financieramente, Estão bastante. las cosas están mal, O que é que tu tens a ¿qué tienes que decirle? Estou aqui ensinando. Entonces lo que quiero decir es lo mismo que sucedió con el pueblo que estaba en el tiempo del profeta Malaquías. También me estoy acordando, apóstol, cuando el apóstol fue a Angola, por los años 90 del siglo pasado, estamos pasando por dificultades, a tal punto que había personas que no tenían que comer, las personas iban a buscar alimentos a la basura y comían animales.
Y es interesante que en aquella altura ya había creyentes. Habían creyentes, los creyentes estaban allá, pero por algún motivo dieron la espalda a Dios. ¿Y qué sucedió? El pueblo estaba debajo de la maldición. Y a pesar de estar debajo de la maldición, ellos no querían oír a Dios. Fue por eso que cuando Dios apareció a través del apóstol con un recado, y el apóstol siempre está diciendo esto, yo viví eso, que nosotros cuando oíamos al apóstol hablar de ofrendas, nosotros decíamos, las personas decían, ¿cómo es que este hombre está hablando de ofrendas, de diezmos, cuando estamos esperando recibir? Y cuando nosotros comenzamos a ir, déjame decir algo. En relación a Angola, algo que nuestros hermanos, los predicadores americanos hicieron, que hicieron algunas cosas buenas y otras malas, que daron el evangelio, que es lo contrario. Venían para África, América del Sur y daban subsidio a los pastores y a algunos hermanos. Generó que muchos creyentes pensaban, el apóstol y los otros tienen que venir aquí para darme dinero. No, yo voy a darte a Jesús que va a suplir. Y el apóstol dijo, mi madre, mis padres son, yo voy a hablar por primera vez. Mi madre fue la primera pastora en África. Y mi abuelo también ya fue pastor. Eran todos metodistas y todos ellos fueron enseñados por los americanos. Yo soy hijo de pastores. Entonces, ¿qué sucede, apóstol? Todos ellos, los misioneros, cuando llegaron en Angola, ellos fueron con esta actitud de dar, de sembrar, y ellos no sabían estos secretos de los diezmos. Las personas nunca habían escuchado de diezmos, y cuando escucharon hablar de diezmos fue un espanto. Entonces voy a dar el 10%. Estoy mal y aún voy a dar. Pero la verdad es que ellos practicaron, oyeron la palabra de Dios y comenzaron a prosperar. Y hoy tienen que hacer lo mismo. Hoy tienen que hacer lo mismo, no desistan. Déjame decir lo siguiente. Cuando yo llegué allá, yo vi un pueblo muy triste, muy pobre, pasando hambre. Nuestros obispos que son de ese tiempo se acostaban y compraban el pan que era posible. No había tiendas. Y eran solo algunos americanos. Los coches eran viejos, con ruedas cuadradas. Y los americanos ayudaron, porque nosotros recibimos una o dos veces, no me acuerdo, lleno de comida. Y estaba Cristo y yo, aprovechamos para dormir en el barco. Y cuando íbamos a entrar, eran balas y yo solo escuchaba aquello. Y yo decía, 1000 pueden caer a mi izquierda, a mi derecha, pero yo no. Sea como fuera. Me acuerdo que por primera vez, en el mayor estadio, hoy está todo partido. Y toda la gente afligida. Y yo dije, ustedes están de manos extendidas pidiendo limosnas. Pero yo voy a dar un amigo que va a transformar su vida, que ustedes van a extender la mano no para pedir, sino para dar a los otros. Y en este tiempo ya existe hace muchos años, porque a través de los angolanos de nuestra iglesia, en muchos países, y estamos muy bien así. Hace algunos tiempos atrás, estaba en Angola, y los obispos estaban diciendo, ay, apóstol, usted no sabe, una gran crisis, no sé qué. Y yo pensé así, ¿cómo es posible? Ellos ya se olvidaron. Entonces a la noche, a los obispos, y me acordé y dije así, el diablo una y otra vez aparece, o porque alguien abrió las puertas, o porque él fue invitado. Y lo que sucede es que la persona que estaba muy mal, de repente fueron andando y prosperaron. El país cambió radicalmente. Entonces la persona queda descansada.
El diablo está allá lejos. Nosotros estamos aquí en vacaciones, en las bendiciones. E de repente, Y de repente, o problema el problema é que as pessoas já não servem com aquilo. es que ya no sirven con aquel entusiasmo. Vão à Ya van a la iglesia, ya dan a veces en la casa de grupo familiar, otras no. Às vezes honram a Deus com o melhor, outras vezes já é com cegos e A veces honra a Dios con lo mejor, otras veces con ciegos y cojos. em vez de honrar a Deus A veces para vir para as igrejas, vão comprar casa. no honran a Dios, pero compran casa en Brasil y no sé dónde más. Y Dios ve, y el diablo entró. Entonces, ¿qué sucede hoy? A igreja Hoy la iglesia precisa más que nunca, não é só em Portugal, no solo en Portugal, Portugal na Europa, é Angola. en Angola, de oír y oír y oír esta palabra. Y los pastores y predicadores y obispos tienen que predicar y predicar esta palabra. ¿Puede ir un amén? Es eso mismo, apóstol. Por lo tanto, esta palabra Não é só para no es solo é para todos. para angolanos, es para todos. Deus estava a falar, Dios estaba hablando para su pueblo, estaba diciendo así: el motivo de ustedes estar mal es porque no me honran. Y ellos sabían las leyes de los diezmos, pero no querían saber. vão dar a Deus. Daban a Dios los cojos, porque si es para quemar en ofrenda a Dios, damos el cojo. Yo prefiero guardar lo que es bueno Mais dinheiro. E y gano más dinero. Y Dios estaba viendo. Entonces vamos a dar un cojo, la limosna. Piense bien. Usted no hace eso a su hijo, ni da un regalo a alguien que usted ama, pero para Dios sí. Y después dice así: e quando é para me servir, cuando es para servir, ¡ay, qué fastidio! não tenho No tengo tiempo. tudo é complicado. Todo es complicado. Pronto, e agora Porque ahora, a casa para o grupo familiar. de la casa para el grupo familiar, ahora la casa queda estropeada. No tengo tiempo para las cosas de Dios. Yo ya ayudo con dinero y Dios ve. Y por eso llega un punto en que Dios dice que saca el estiércol en la casa de ellos. E é tudo. Está viendo. Agora, Ahora, o que é bom lo bueno es que Dios diz que dice que castiga y reprenda a quien ama. mas dá sempre. Pero siempre hay una segunda chance. Y por eso Jesús dijo así: Vocês parem de me roubar. dejen de robarme en los diezmos. Depois ele diz, Y después Él dice en Malaquías 3, 8, 9, 10. trazei as Traed la solución. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No fue el ejemplo que oímos. anda cá. Ven aquí, Ok, tem. Conta lá que o cuenta el testimonio otra vez. Ya no me acuerdo. ¿Era una o dos personas? conta lá. Cuenta. Déjame abrir aquí. Então, foi aquela senhora Uno fue aquella señora. Olha, este já sabe Él ya se arrepintió. que vai usar uns casacos horrorosos. Usaba unos sacos así horribles. Do Alentejo. Aquellos de las Alentejo. eu adoro castanho. Já A mí me gusta el marrón, que o posto não gosto, mas não tenho pero nunca tuve, castanho. Mas adoro pero me gusta. Pero bueno, ficamos assim. Estou sempre yo siempre estoy mirando. Então, a primeira Entonces, primero fue aquella señora tinham que habían robado el dinero, los 2.500 euros, que ela não pero ella no aceptó eso porque era creyente fiel a Dios. que pois Deus disse, Porque Dios dice así: é devorador. por causa de vosotros reprenderé al devorador, Para que não te roube, não consuma o fruto da terra. para no destruir el fruto de la tierra. tinha de volta. Y ella tuvo el dinero de vuelta. El diablo no, el banco no quería dar, pero tuvo que dar. Y después la otra señora era quien estaba pasando dificultades financieras. Ya no tenía ningún dinero hasta el final del mes. Que chegasse até ao final do mês, então o que ela Entonces los que ella tenía, como no llegaba al final, ella agarró aquella semilla y todo lo que tenía, sembró todo lo que tenía. Eso se llama sembrar en tiempo de hambre. ¿Qué sucedió? o chefe liga El jefe le llama dinheiro que ela nem de un dinero que ella no sabía que tenía que recibir. Y más allá de esto, dinheiro, numa en medio de la pandemia, recibió una herencia en que tenía una quinta con 2 casas. As pessoas acham Las personas a veces cuando no quieren creer, que se inventar coisas. Rosa, oiga, eu conheço. yo conozco, Então nós porque solo nosotros, iglesias debido a nuestro tamaño, tenemos
5 a 7 abogados. 5 a tempo integral. 5 a tiempo integral. Paulo es uno de ellos. Portanto, eu sempre Y yo sé muchas cosas, conozco jueces. Y el hecho de estas cosas existir no quiere decir que el dueño, porque há muito ladrão porque hay muchos ladrones, hay muchos banqueros e empregado de banco que roban, que esconden, que no da dinero. uma vez, por exemplo, Una vez, por ejemplo, ellos me querían hablar a la iglesia Maná 300.000 euros. o que vale é que eu tinha Lo que vale es que yo tenía todo registrado. ela fazer. Y él haciendo de cuenta que no estaba registrado fue una gran lucha. Portanto, não é Entonces, para dizer que não é no es para decir que por casualidad que ella tiene, porque hay mucha gente que tiene derecho y no tiene. os lesados do BES, os lesados do BANIF, não têm Ellos no tienen y no van a tener, porque eles são porque ellos son ladrones. quando nós Ahora, cuando nosotros somos creyentes portanto somos y somos fieles a Dios, Dios obliga a esas personas a dar y esa bendición viene hasta nosotros. ¿Puedo dar un amén? portanto, é, Por lo tanto, es eso. para dizer o Quiero decir lo siguiente, para terminar, para terminar esta sección del área financiera. eu não sei Yo no sé qual é a sua cuál es su situación, mas isto eu sei. pero esto sé. Se você tiver Si usted está escuchando esto por primera vez, quizás está assim como os así como los angolanos cuando llegué allá, mas eles decidiram acreditar. pero ellos decidieron creer. Você também Usted quizás también está aquela história como aquella historia que vimos de Isaac. que ele decidiu Y él decidió gastar la semilla. que não funcionava. E porque Deus Y porque Dios es fiel, funcionó. Ahora, os dízimos é los diezmos también es para aquella persona que felizmente normal está normal e que y que tem que quer dizer, precisa estar normal todos os dias e todos os meses. tiene que estar normal todos los días, todos los meses. Entonces, É diezmos o poder está es el poder que establece su padrón de vida. e Y vale também dizer outra también vale decir lo siguiente. fica No pensar que piense que Dios para darles cosas, ayudarles, tiene que dar dinero y poner dinero en la cuenta. esse sistema não é de Ese Deus, sistema no es de Dios. faz como Dios hace como Él quiere. ele põe comida em casa, Él pone comida en casa, pone no sé qué. mas não fica a pensar que tem que ser desse Pero no piense que es de esa manera o de aquella manera. através do patrão. O a través del patrón. Não, é como Deus quiser. Es como Dios quiera. O segredo é o Otro secreto es el siguiente. muita gente Mucha gente hoy já aprendeu ya aprendió eu posso que yo puedo aumentar el padrón de vida aumentar os meus si aumento mis diezmos. Agora, não se ponha aí com uma fé que você Ahora, não tem, no se ponga ahí con una fe que no tiene y aumente no sé cuántos por ciento, comience con 10 o 20%. Gradualmente usted va a ver. eu fiz quando eu cheguei Fue lo que hice cuando llegué a Portugal. nós aqui em Nosotros aquí en Portugal, Parado com eu era yo era ingeniero numa empresa en una buena empresa y ganaba bien. portuguesa, mas eu recebi Pero yo recibía un tercio do que eu recebi de lo que recibía en África del Sur, só de milagre, solo de milagro, porque a gasolina porque la gasolina era más cara. são mais caras. Como é que eu sobrevivi? ¿Cómo yo sobreviví? Es con el poder de los diezmos. Depois ao fim do ano, Deus Y después al final del año dijo así, dá as contas. haz las cuentas. Fui ver, Yo fui a ver, só tinha um emprego. solo tenía un empleo. Outros colegas meus. Otros compañeros tenían 2, yo solo tenía 1. Eu recebi Yo recibía ao fim do ano era un X, tal número por causa del sueldo. no total, Y en el total, con todo aquello que Dios me providenció, cash e não cash, en dinero o no, 2,5 vezes mais. 2 veces más. Por lo tanto, Dios es fiel. E assim você que não está Y es así usted que nos está escuchando. faça o que Deus Haga lo que Dios dice. honra, Honra a Dios con sus diezmos. acredite Crea en Él. e vai também você Y usted también va a experimentar esta lei. esta ley de Dios sobrenatural. Amanhã é domingo, Mañana es domingo. nós estamos Nosotros estamos en la iglesia. Mañana por la mañana. há pessoas que Y hay personas na que igreja é lá que honram a Deus com os seus dias. es en la iglesia que honran a Dios con los diezmos. Siempre que es posible, la persona tiene que ir a la iglesia. Agora, Ahora, felizmente, felizmente, tenemos estos medios técnicos de estarmos na de estar en la televisión, en internet, etcétera, que é fantástico. porque es fantástico. Mucha gente no consigue ir a una iglesia por cualquier motivo, está muy lejos o está en un país donde nosotros todavía no estamos. E nós devíamos Nosotros deberíamos esforzarnos para honrar a Dios. No es Dios que tiene que ir a mi casa, somos nosotros que tenemos que ir a la casa de Dios. Y ahora vamos a ver la placa que nos dice
cómo podemos practicar la ley de sembrar para cosechar. En cuanto a eso, el grupo va a tocar un himno que dice que Dios es fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. E agora? Tendo o seu braço sobre mim para eu orar. Ahora extienda su brazo sobre mí para orar por usted y por su vida financiera, querido Señor. Gracias te doy Ensina-me por las enseñanzas secretos que nos has enseñado. Gracias te doy porque tú eres no solo verdadero, sino fiel. e por isso eu Por eso yo hablo que não é só que no es solo la iglesia que va a prosperar este mes, mas todos sino todos aquellos que son de la iglesia y que son fieles. Y aquellos que aún no son de la iglesia están poniendo tus leyes en práctica. Todos van a vencer y será un mes de victoria, de éxito. Amén y amén. Aleluya. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E agora? Eu vou falar sobre Y ahora voy a hablar sobre fe outras áreas. para otras áreas. Por lo tanto, hay una música que dice, viviendo en fe. ¿Cómo es? Es así, viviendo en fe. ¿Cuál es el nombre de la música? Entonces vamos a oír. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Muito bem, então eu agora vou ensinar Muy bien, ahora voy a enseñar acerca de fé. acerca de fe. E antes de mais, eu vou pedir Y antes de más voy a pedir a Cristo para leer un pasaje. Primera de Juan 5, versículo 4. Dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Es aquel que entregó la vida a Jesús. Nació de nuevo.
¿Y qué sucede? vence o mundo. Vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Entonces, cuando yo era ingeniero, aún lo soy, y hoy tenemos muchas obras en muchos sitios, también tenemos ingenieros y arquitectos. não tenho muito tempo, mas eu fiquei muito admirado Yo me admiré cuando comencé a leer la Biblia, e ao ler y al leer la Biblia, eu comecei yo comencé a ver que a Bíblia não só que la Biblia no es solo un libro de historias, es un manual del fabricante. Y después fui a la escuela bíblica. Y usted también puede ir a la escuela bíblica y va a aprender muchas cosas. quanto mais você Cuanto más usted aprende, mais sucesso más éxito usted va a tener. Es tan gracioso que en el mundo grandes, de los grandes empresarios, ellos dicen que esta era do conhecimento, esta es la era del conocimiento. La persona que sabe va a ser pobre. La persona que sabe mucho va a conocer cosas que le van a dar éxito. a Bíblia é igualzinho. Y la Biblia es igual. Deus disse, Dios dice en Oseas, o que é que eu disse? que dijo, Meu povo mi pueblo perece por falta de conocimiento. disse mais. Pero aún dijo más. Já leste o versículo todo? ¿Ya leíste todo el versículo? Li o primeiro dos Solo leí. E Oséias. ¿Y qué dice Oseas? Para encontrar o Eséias. Déjeme encontrar. Está aí, ó, está de férias. Então, Entonces, ou seja, você não pode apenas usted no puede solo pensar así, yo ya sé esta ley pronto e vai viver só y va a vivir con esto. No, tiene que vivir con otras leyes. com mais você. Cuantos más usted sepa, más éxito va a tener. Por isso eu hoje vou falar Por eso hoy voy a hablar sobre dos temazinho. temas. Uno es actitudes y el otro es sobre su futuro. Oseas. Sim, tem Oseas 4, 4:6. 4:6. Então diz, Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pois. E porque tu rejeitaste, Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré. sejas tal. Bien, Ah, fé fe tem a ver com tiene que ver con actitudes. ¿Qué es actitud? Es la manera perante uma situação, de cómo yo reacciono delante de una situación buena o mala. Principalmente as coisas que con las cosas que suceden não são. que no son buenas. Se você tiver, Si usted tiene una mala actitud, você já usted ya perdió. se aprender Si usted a ter boas tiene buenas actitudes, usted vence. começo, Yo comienzo en este libro diciendo esto depois passa. y después paso. Portanto, aqui eu digo Por lo tanto, yo aquí digo así. atitude, é o modo La actitud que reage es la manera de cómo usted reacciona a un sentimiento o a algo que le sucedió, ou o usted reacciona a aquello que alguien le hizo. Es una actitud. Cómo usted reacciona delante de esas cosas. e depois eu passo a Y después yo enseño algumas das algunas de las malas actitudes que dan fracaso. quando a Es cuando la persona quiere retaliar porque alguien perjudicó, robó, etc. ou ciúmes, O celos, orgullo, vanidad, desobediencia, negligência. negligencia a la llamada de Dios. Conheço pessoas que têm Conozco personas que tienen la llamada de Dios ainda não y dicen que aún no es el tiempo, no es para mí, e é uma chatice, y es una molestia. têm problemas Solo tienen problemas porque Dios nunca desiste de aquello que Él decide. e portanto há certas atitudes Hay ciertas actitudes que son un desastre. aliar Vengarse, ciúmes, orgulho. celos, orgullo, vanidad, desobediencia, etc. Quando se trata Cuando se trata de actitudes, podemos e también podemos y debemos hablar cuál es nuestra actitud para con Dios. se a nossa Si nuestra actitud para con Dios é bem, es, a veces yo creo, otras veces no, es como quien va al supermercado, esto me gusta, aquello no me gusta, você usted não vai ter no va a tener mucho éxito. Usted va a tener gotitas. agora quem quer Ahora, quien quiere ser bendecido, a atitude la actitud delante de Dios es, Dios habló, entonces es así. Dios mandó a hacer, entonces es para hacer. Es eso. temos casos Tenemos casos aquí en que yo hablo de actitudes, de personas que tuvieron actitudes buenas y tuvieron gran éxito. e há casos Y hay casos de la Biblia descritos na
escritas en la Biblia en que ciertas personas tuvieron malas actitudes y tuvieron fracaso. Es por eso que me gusta la Biblia. La Biblia no esconde los problemas. La Biblia, cuando cuenta historias, yo aprendí el secreto. Cada historia que yo leo en la Biblia es una oportunidad para ver qué leyes están aquí en funcionamiento. ¿Por qué esta persona fracasó? Solo para dar un ejemplo. Había un gran hombre de Dios que era Juan el Bautista. Él fue el profeta, dijo Jesús, más ungido de todos. Él vino al mismo tiempo que Jesús para levantar el nombre de Jesús. Y Dios se usó para llamar a las personas antes de Jesús venir, para prepararse para la venida del Mesías. Las personas iban hasta Él en el medio del desierto. No era en la ciudad donde había transporte, etc. Era donde no había nada. Y las personas iban movidas por el Espíritu para arrepentirse. El bautismo en las aguas de Juan es de arrepentimiento, para estar preparados para el día del Señor. Cuando Jesús finalmente apareció, porque era el plan de Dios, también tenía que bautizarse. Él no quería bautizar a Jesús, porque este es el gran Mesías. Y Jesús dijo, no, tiene que hacerlos. Y él fue bautizado. Y a partir de ahí Jesús comenzó a crecer. Jesús comenzó a ser muy conocido. Eran señales y maravillas y el pueblo iba atrás de Jesús. ¿Y qué sucedió con Juan el Bautista? Tuvo celos. ¿Y yo? Ahora ya nadie me sigue. Ya perdí mitad de la congregación. Ahora las personas andan atrás de Jesús. Y él comenzó a quedarse con celos. Y él acabó por estar preso. En vez de arrepentirse, quedó con amargura, a punto de mandar a sus discípulos, sus colaboradores, a preguntar a Jesús, ¿tú eres el tal Mesías que yo prediqué? ¿O hay otro? Porque si eres el Mesías y me dejas aquí, ¿qué has hecho de mí? Y Jesús dijo así, dice a Juan, que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos andan. Por lo tanto, por los frutos conoceréis. Incluso así, él continuó amargo con Jesús. ¿Qué sucedió? Murió. Le cortaron la cabeza. No es que esto está explícitamente en la Biblia, pero es así que yo interpreto. Porque yo veo las leyes de Dios. Pero, por ejemplo, veo otro caso que es totalmente lo opuesto, que es de José de Egipto. José de Egipto era un joven que Dios escogió para ser un siervo de Dios. Y él sabía, desde que él era joven, Dios le dio un sueño y él sabía, yo tengo un llamado. Él podría decir, como muchos, algunos que conozco, pero bueno, yo no puedo, esto y aquello. Después tiene consecuencias malas. Él decidió, yo voy a obedecer a Dios. Pero todo comenzó a salir mal porque los hermanos quieren matarlo. Ponen en una cueva para matarlo. Y Dios vino en el socorro y alguien fue y sacó a José de la cueva y lo vendió a un oficial del ejército de Egipto. Él estaba bendecido por Dios y vino aquella mujer que quería cometer adulterio con él y él no quiso. Otro problema, él fue preso injustamente. Pero en el corazón de él nunca hubo resentimientos, ni por qué Dios permite, por qué el otro hizo. Por lo contrario, él continuaba limpio, con un corazón alegre con Dios. Por eso, Dios consiguió levantarlo. Todo aquello fue una prueba. Y nosotros tenemos que entender que fe a veces es tener que pasar por pruebas. A nadie le gustan las pruebas. A mí no me gustan. Pero aguanta. Porque si tú pasas las pruebas sin murmurar, sin abandonar a Dios, sin vengarte, sin celos, etcétera, etcétera, Dios está viendo y dice, esta persona aguanta más bendiciones. ¿Cuánto aguantas de bendiciones?
Yo conozco hermanos a quien Dios no puede dar 20.000 euros porque se desvía. Conheço irmãos que se receberem 100.000 Yo conozco hermanos que si reciben 100 euros, 100.000 euros, ya no vienen a la iglesia. Yo conozco hermanos que si Dios le da 1 millón o 2 millones, e não sei para onde. el hombre va para no sé dónde. ¿Cuánto Quanto é que es que tú y yo, mi hermano, podemos aguantar? E quem diz dinheiro diz fama. Y quien dice dinero, digo fama. Yo conozco hermanos jóvenes que eran de la alabanza de esta, de aquella iglesia, que de repente cantaban bien, hicieron músicas para Jesús y hoy Rejeitaram Jesus. rechazaron a Jesús y están en la lama. Yo conozco a muchos. ¿Por qué? Porque o diabo Porque el diablo surge com essa. Então o que é que isto pone esto. ¿Y qué tiene que ver esto con fe? Tiene todo que ver. ¿Por qué? Quanto é que tu aguentas? ¿Cuánto tú aguantas? ¿Estás viendo? Eu conheço Yo conozco personas Deus, a quien Dios, como é que ¿cómo se dice? não é exalta, No es exalta, promueve para uma posição. una posición de jefatura. En cuanto estaba aquí abajo, él era una persona simpática, pero cuando ya se ve aquí un gran jefe, Trata aos outros. maltrata a los otros E é crente. y es creyente. Va a la iglesia E é mesmo parvinho. y es un tonto. Quanto é que ¿Cuánto es que usted y yo aguantamos portanto, de auto. de autoridad? ¿Está viendo? O que é que você diz? O que é que isto tem a ver ¿Qué com tiene que ver esto con fe? Tiene que ver tem? Quanta cuánta unção, unción, cuánta capacidad, cuánto poder, cuánto dinero, cuánta fama usted consiga aguantar. No hay posibilidad de ser grandes si no tenemos un carácter fuerte. a maior La mayor fuerza de todas no es el dinero, es el carácter. por isso Deus Por eso Dios está a lutar está luchando contra el diablo, no con armas físicas, contra os pequenos. no es cortando los pocos, que a mí me gustaba. Cortava o diabo aos pequeninos. Jesús venía aquí, cortaba al diablo, lo fritaba y se terminó. Com o caráter Pero es con carácter, con la ley del amor, con la ley de hacer bem. el bien al mal. Quando mataram o João, Cuando mataron a Juan el Bautista, Jesus ficou. Jesús quedó furioso. A Bíblia La Biblia dice que Jesús foi tentado em tudo. fue tentado en todo, como usted y yo. Entonces, imagine, Que injustiça. qué injusticia aquella mujer Que pediu a cabeça que pidió la cabeza al rey ao rei. Herodes. Ela era uma mulher. Era una mujer horrible, dormía con él solo por interés. Não sei como. Ya había dormido con no sé cuántos hombres. E tanto o rei. Y tanto el rey la misma cosa. O que é isto? ¿Qué es esto de Mataram matar a un siervo de Dios y cortarle la e cabeza apresentar a cabeça num prato. y a presentar la cabeza en un plato? Es de bestias. Entonces Jesús Ficou furioso. quedó furioso. Como é que ele respondeu? Pero ¿cómo es que él respondió? Respondeu. Respondió de la siguiente manera. Fue Toda y sanó a todos los que él vio, acreditasse que creyendo o no, só o milagre forzó milagros. retaliou o bem. Venció con el bien, pagó el mal con el bien. Esto es fe. Portanto, nós não Por lo tanto, nosotros no solo podemos pensar que fe son momentos gloriosos, aleluya, está viendo un camino fantástico, ali em Portimão playas en Portimao, e umas bebidas. la playa de la Roya y una bebida, no. A veces es preciso pasar por pruebas para que nuestra fe sea probada y para que Dios nos dé cada vez más Oposição, posición o bendiciones financieras o fama, sea lo que fuera. é isso. Es eso. É a atitude Es la actitud com que nós vivemos. con la que nosotros vivimos en la tierra, tratamos a los otros, tratamos a Dios, etc. E agora, Y ahora quiero hablar un poco sobre el futuro. quando nós estamos Cuando nosotros estamos en una situación de pandemia como esta, como esta, muita gente mucha gente se retrae, muita gente mucha gente para de sonhar. para de soñar, mucha gente Fica aflita, só queda afligida, solo piensa en lo que está pasando. como todos os noticiários morreram, parece que estamos a ver os Parece que estamos, há bocadinho antes de venir para aquí, para jantar e vi vi o Porto que Porto perdió por 3-2 contra el fútbol marítimo, o que é que o no sé qué. foi, quer dizer, o grande O sea, el club grande, que grande vergonha. qué gran vergüenza, ¿no? E então, Entonces, já nem me- ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. então, Entonces, mas se você ligar para o si canal usted 2 e 3 é conecta al canal, ya murieron tantas personas, por lo tanto, do Covid,
gol del COVID y los médicos e o Covid y el COVID pasa y después la persona queda, oh, y después muchos se retraen, ya no piensan en el futuro, no hacen inversiones, no hacen nada. eu andava barco a vela quando Yo andaba en barco en vela cuando era joven, há 2 ou 3 anos. hace 2 o 3 años atrás, Por aí. más o menos. A idade não está-se a rir. Hay muchos que se están riendo. Você põe essa pausa, se você não tiver fé ainda. Si usted no tiene fe, voy a tener que ir a vuestro funeral. Ter fé para chegar. Tiene que tener fe para llegar a los 99 años. Bien. Quando eu andava, Cuando yo andaba en barco en vela, aprendi o seguinte: yo aprendí lo siguiente. Cuando el viento está fuerte, nós não podemos fugir. nosotros no podemos huir. Porque fugir Porque huir quiere decir que yo doy la espalda e vou apanhar al viento o vento de y trás. voy a apañar el viento por detrás y el barco queda inestable. Também não posso ir Tampoco puedo ir de lado do lado. O barco inclina. porque el barco inclina y tiende a girar. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué se hace? Inclina-se o barco Se inclina el barco queda a 15 a 15 grados, 20 grados, 30 como máximo na direção en la dirección del viento. O avião El avión también es así, contra el viento. do avião também. O avião tem que... El avión tiene que levantarse. Então, isso, em termos Eso en términos de fe me ensina o seguinte: me dice lo siguiente. Usted debe enfrentar los desafíos, enfrentar las tempestades, enfrentar los ataques. não é fugir, No es huir, muito menos mucho menos hacer de cuenta que no existe. 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 Então você tem que enfrentar. Entonces usted tiene que enfrentar. E aí é que é fé. Y eso es fe. Fé não fugir, Fe enfrentar. no es huir, es enfrentar. Agora, como nós somos Jesus, Ahora, como nosotros somos de Jesús y sabemos las reglas de Jesús y sabemos hablar y hacer las cosas a la manera de Jesús, vamos a vencer. fugir é... Huir es lo peor que se puede hacer. Então, Entonces, este libro dice o seguinte: lo siguiente. escreva o seu Escriba su futuro, porque su futuro está en blanco. Está viendo. Eu acho piada. As Yo creo que es gracioso las personas que no conocen a Dios, andan ahí afligidas, pessoas a uma bruxa. van a la bruja. Olha, vê lá, Ay, mira ya la palma de mi mano. eles começam a inventar. Y ellos inventan. Ay, esta línea quiere decir que te vas a casar. Ay, la persona dice, ah, sí, sí, me voy a casar. Y después aquello dice que te vas a casar otra vez. está cheio de linhas. Está llena de líneas. Uma regra que é assim. No es una regla que dice, todo lo que tú crees y hables va a suceder. Por lo tanto, Se tiverem a impingir isso, si la bruja está diciendo eso, si tú crees, estás en problema. tá? E falar. E ainda por cima. Y aún por encima habla. Então, o teu Entonces tu futuro está en blanco. quem vai escrever ¿Quién va a escribir eres tú? No es Dios, porque Dios ya escribió tu futuro en la cruz. mas tu é que Pero tú tienes que decidir cuál es el camino que tú quieres. em os Los portugueses dicen que aguas pasadas em moinho no mueven molinos. Por lo tanto, tu pasado malo vai para a frente. no va hacia adelante. Hay mucha gente, porque yo ya sé, porque en el pasado también. No sabes nada. Y después el otro dice así, porque el año pasado fue muy bueno, y porque consigo esto y aquello, después este año también, entonces voy a vencer. No tiene nada que ver. Tu não vais, Tú no vas a buscar éxito atrás. não vais buscar No vas a buscar ni éxito nem ni fracaso. está tudo mesmo. Está todo en blanco. Entonces, Escreve o meu ¿cómo se escribe el futuro? Es, primero, establecer metas. Segundo, mudar cambiar las imágenes erróneas que la persona tiene dentro de sí misma. Tercero, construir imágenes. não é só No es solo positivas, sino bíblicas en su corazón, de acuerdo con aquello que usted desea. Por ejemplo, eu consegui yo conseguí ayudar a mucha gente que estaba muriendo, literalmente muriendo con cáncer y con otras cosas. eu sabia que Yo sabía que no vale la pena orar porque a pessoa não porque la persona no se veía sana. eu dou muitos Doy muchos ejemplos de los que tengo. Aquel angolano estaba muy mal, los médicos creían en Dios, en mí, y dijeron, poder llevar. Fueron não foi no não sei qual
no sé cuál es la compañía, para Mozambique. Veio de Angola para Moçambique. Vino de Angola para Mozambique, en África del Sur. África del Sur. Entonces llegó allá. El hombre vino en una camilla, estaba muy mal, Mal falava e falava. hablaba muy poco. Me tuve que agachar para hablar con él. Y al final, cuando fui a orar con él, yo le dije así: mire, imagínense A sair lá do saliendo a descer de su edificio, tomar café. descendiendo las escaleras, bebiendo un café. Ele disse assim: Y le dije así: no puede, apóstol, estoy muriendo. eu vi logo, Yo vi, escuso de orar, no voy a orar porque él no va a recibir nada. tem imagem. Tiene una imagen errónea. Eu disse: Yo dije así: cala a boca e faz cállate la boca y haz lo que digo, quien manda soy yo. Y con mucha paciencia a fazer, mandé a hacer con que él crea imágenes, a se imaginar. imaginándose saliendo de la camilla. Podia fazer nada. É só Es solo imaginar. Posso imaginar que eu Yo puedo imaginar lo que quiero. imaginar que vou para a lua. Yo puedo imaginar que voy a la luna. Posso imaginar. E esse imaginar Y ese imaginar pintar na tela do seu es pintar en la tela de su corazón algo positivo. algo positivo que sea de Dios. Então, ao fim de Entonces al final de 10 minutos o algo así, vi que él ya estaba consiguiendo ver eso. quando eu pus Cuando puse la mano, dije: Santo Espíritu, ahora que él tiene la imagen correcta, yo oro y te agradezco porque estás entrando, tu poder está entrando en este cuerpo con esta imagen. Y fue sano. ¿Por qué? porque ela tinha a imagem, Porque ya tenía la imagen correcta. Ahora doy otro ejemplo, dos muitos uno de los muchos. fica mais fácil. Em En Alvalade, Albalade vino una señora que era bailarina, jovem portuguesa, joven portuguesa, que trabajaba en un teatro muy conocido en Londres. Se cayó y quedó paralítica. Fue a los médicos y nada. El médico dijo así: yo oí hablar que en Portugal hay una iglesia lá o pastor quando ora, con el pastor cuando ora. faz Dios hace milagros. ¿Usted cree en Dios? até o descrente, Hasta alguien que no es creyente cree. ela vai. Y ella vino. E nesse Y en ese día ella apareció nesse en silla de ruedas. En ese día Dios me dijo así: hoy yo voy a sanar a esta mujer. Entonces hice ciertas cosas saiu da cadeira y ella salió de la silla. durante uns 10, 15, Durante los primeros 10, 20, 15 minutos parecían así unas piernas de araña. mas depois Pero después la unción de Dios fue entrando, ella comenzó a mover las piernas y comenzó a caminar de un lado para otro. eu disse então agora Dije: ahora podemos lanzar fuera esta silla. Y ella dijo: no, não, porque eu sou porque soy paralítica. então, mas você já andou, Pero usted ya está caminando. Sí, pero soy paralítica. Cuando ella dijo la tercera vez que era paralítica, cayó al suelo. Perdió la sanidad. ¿Por qué perdió la sanidad? não se Porque ella no se veía sana. ela via Ella se veía enferma. Incluso cuando Dios la sanó, perdeu. ella perdió, desechó. Entonces, tenemos que aprender a vernos sanos, a vernos victoriosos, vernos como Dios nos ve. Dicho esto, adquiera el libro y lea y estudie. Por lo tanto, Muitas coisas precisam hay muchas cosas que precisamos estudiar. Y ahora vamos a ir a una música para abrilhantar a para animar la fiesta. ¿Cuál es la música? Mike, Mike, música por una música. somente. Solamente cree. Somente crê, somente crê, tudo é possível para quem crê. Somente crê, somente crê, tudo é possível para quem crê. Hoje nós vamos orar Hoy vamos a orar. e eu não vou mencionar No voy a mencionar ninguna de las enfermedades que tem. que usted tiene, porque lo que importa saber es Dios y Dios ya sabe todo. Deus não dá nenhuma notícia. No damos ninguna noticia a Dios. Deus está aí. Y Dios está ahí donde usted está. Y para Dios no hay distancia. E tudo que você Y todo lo que usted precisa es tener fe. ouviu tanta Ya oyó tanta palabra, suficiente. más que suficiente para recibir el poder de Dios. Extienda su brazo sobre mí E diga y diga así, com fé, con fe:
Señor Jesús, yo recibo ahora mi sanidad. Recibo ahora mi liberación. Recibo ahora tu poder. Amén y amén. Ahora oro yo por usted. Yo quiebro el poder de toda brujería que esté en operación. Rasgo todos los pactos satánicos. Libero todas esas personas. Ordeno al COVID-19 que esté en operación en la vida de estas personas. Tú vas a morir, COVID-19. Y ordeno a esos cuerpos que vivan. Ordeno a esos matrimonios que funcionen bien. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y ahora cante. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio, tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio, tudo E é agora? possível. Eu quero exortar vocês. Y ahora quiero exhortarle a ir a la casa de Dios. Mais perto ó. Para saber la iglesia más cercana a usted, vaya al site de Basta Creer. Ou telefone para estes telefones que estão aqui para pedir aconselhamento. O llame a estos números para pedir consulta, acompañamiento, porque todo va a cambiar para mejor. Se você ainda não Y si usted aún no entregó la vida a Jesús, você vai fazer isso agora. usted va a hacer eso ahora mismo. Seu coração. Abre su corazón para Dios. Jesús dijo, todos los que le recibieran son hechos hijos de Dios. Comienza una vida nueva con Dios, porque todo va a cambiar para mejor. Aleluya. Agache su cabeza, cierre sus ojos, concéntrese en aquel Jesús que murió en la cruz y digan conmigo, oh Dios, Eu acredito yo creo que Jesus que Jesús murió para nos para salvarme. Eu admito Yo admito, também también fallé. perdão. Perdóname, Señor. E agora Y ahora, Jesús, eu abro yo abro mi corazón. eu te Yo te recibo como meu Senhor. como mi Señor y Salvador. Amén y amén. E saiba que Y sepa que todo va a cambiar para mejor. Y hay una música muy bonita que es eso que dice. amanhã estamos Y mañana estamos en la iglesia y a la noche estamos aquí. Dios lo bendiga. Hasta mañana. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés